oyeron la voz de Dios y la tomaron en su corazón y pusieron todo lo que estaba allí a su alcance, las posibilidades, pusieron sus vidas, sus esfuerzos para llevarla a cabo. Y Dios fue fiel en recompensar, en honrar sus vidas, en cumplir con cada una de sus promesas. Y en esta mañana, Señor, queremos oír tu palabra y queremos hacerlo con ese propósito de que tú puedas darnos la fortaleza también al oír, al poder escuchar tantos ejemplos que encontramos en las Escrituras, que personas que creyeron y que obedecieron y que se mantuvieron fieles aún en medio de las circunstancias adversas, pero allí estuvo tu mano acompañándolos, fortaleciéndolos, sacándolos hacia adelante y manifestando que tú estabas con cada uno de ellos. Así también en esta mañana queremos preparar todo nuestro ser para oír tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús creemos en esa buena semilla que será para nuestros corazones de fortaleza, de ánimo, de vida abundante en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en medio de una sociedad, Dios nos ha puesto, y así también puso a sus hijos, a todos aquellos que creyeron, vivieron en medio de una sociedad que no conocía a Dios, pero vemos que aquellos que creyeron a la palabra del Señor marcaron una diferencia en medio de la generación que vivían, y en muchas ocasiones vemos cuán mal, cuán errada se encontraba la sociedad. Por lo cual en esta mañana yo quisiera que podamos buscar en nuestras Biblias, allí en el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 9. Entonces, quisiera hablarles sobre la necesidad de marcar una diferencia en medio de una generación maligna. Amén. La palabra del Señor nos habla en cuanto a esto, que estamos en medio de una generación maligna y perversa. Pero tenemos el aliento de las Escrituras que nos animan, nos fortalecen para que podamos seguir siendo fieles a Dios. Y dice el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, encontramos como yo encuentro en mi Biblia, que lleva un título, Noé construye el arca. Y dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén. Sabemos que Dios habló a Noé, e inmediatamente encontramos que él no se puso a mirar en qué sociedad se encontraba, sino que él obedeció a Dios. Y dice la Escritura aquí, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Aquí encontramos realmente a un hombre que marcaba la diferencia en medio de la generación en la que vivía. Noé pudo marcar una diferencia en medio de la generación que vivía. Noé estaba allí, estaba manifestando. A través de la Escritura podemos ver que Noé manifestaba tres cualidades importantes que hacían de que Dios pudiera dar testimonio que era un varón justo, que era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Entonces la Biblia señala allí en su vida que era un varón justo, y esto significa que Dios veía el corazón de Noé
y que él estaba siempre dispuesto a practicar la justicia. Por eso dice, era varón justo. Una de las cualidades que hizo que él pudiera marcar la diferencia en medio de una sociedad perversa, dice que era varón justo, es decir, que practicaba la justicia. Noé era un hombre perfecto, es decir, que amaba la rectitud y aborrecía el pecado. Esto nos habla de la perfección, amar a Dios con todo el corazón y aborrecer el pecado. También nos habla allí en cuanto a que caminaba con Dios. Y esto nos indica que tenía una comunión diaria con el Señor. Entonces vemos realmente que la palabra de Dios dice que era varón justo, practicaba la justicia, era perfecto, amaba a Dios y aborrecía el pecado. Y dice, y caminó, y con Dios caminó Noé. Diariamente él tenía una comunión con Dios. Y también nos habla las Escrituras y nos anima en esta mañana a cada uno de nosotros que podemos nosotros alcanzar esa perfección si amamos a Dios y aborrecemos el pecado, si practicamos la justicia, si mantenemos diariamente nuestra oración, nuestro clamor, nuestra búsqueda de Dios. Dice que él allí caminó con Dios. Amén. Amén. Noé, su nombre significa consuelo, reposo. Vemos que él halló gracia ante Dios. Fue un hombre justo, caminó con Dios y su testimonio fue impecable. Quiera el Señor que en esta mañana nosotros podamos pedirle a Dios: Señor, que yo pueda practicar la justicia, que pueda amar a Dios con todo mi corazón y que pueda aborrecer el pecado, que pueda buscar diariamente el estar en comunión contigo, para que diariamente yo pueda experimentar también esa bendición que experimentó Noé. El arca, vemos que Dios le mandó que construyera un arca. Y vemos realmente que esto estuvo en el corazón de Dios, no fue algo que se le ocurrió a Noé, sino que Dios mismo le habló que debía construir un arca, por lo cual viene de la misma presencia de Dios, del mismo propósito de Dios. Qué bueno es que nosotros también podamos considerar que ya Dios nos ha hablado, que Jesucristo sigue siendo nuestra única esperanza. Noé ocupó y dedicó su tiempo para construir el arca. Por lo tanto, vemos que era su único seguro de vida, su único abrigo, su única seguridad en cuanto al gran diluvio que se venía sobre toda la tierra. Cada uno de nosotros también necesitamos creer que en Jesucristo cada uno de nosotros seremos librados del juicio venidero, del día de la ira de Dios. Así como Noé pudo salvar su vida, pudo salvar la de su familia y aún pudo ser benefactor para todos aquellos animales que entraron en el arca, que también fueron salvos. Por lo cual dice allí en San Mateo capítulo 3, en el versículo 7 y 8. Entonces dice, ya ahí está Juan el Bautista, estaba bautizando, y dice que al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Estas eran las palabras de Juan el Bautista. Y así también
la palabra que vino a Noé era una advertencia seria para los pecadores, porque toda la humanidad iba a ser destruida. Y aquí Juan el Bautista decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo mismo que sigue pidiendo el Señor en esta mañana a cada uno de nosotros, para que podamos allí tener en cuenta que Él espera esa vida nueva en nuestros corazones que Él nos ha dado, esos frutos de vida allí transformada en Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Qué precioso es saber que no solamente dice entrará, sino que saldrá y hallará pasto. Jesús sigue siendo nuestra única esperanza. Para Noé, la única esperanza estaba allí en el arca que Dios le había dicho que construyera. Para cada uno de nosotros también, nuestra única esperanza de vida, de salvación, de gozo, de paz, de vida eterna está en Cristo. Él sigue siendo la única puerta. El arca también tenía una sola puerta. Dice, por allí entraron Noé, su familia y aquellos animales que iban a ser salvos del diluvio. Así también cada uno de nosotros no podemos mirar hacia otro lugar. Jesucristo sigue siendo la puerta en esta mañana para cada una de nuestras vidas, y vemos cómo allí el ejemplo de Noé pudo marcar aún una gran diferencia en medio de una generación que se había vuelto, le había dado la espalda a Dios. Amén. Y estamos llegando a un final también tanto del pecado, de la maldad que sigue avanzando, pero cada uno de nosotros podemos marcar una diferencia si amamos la justicia, si practicamos la justicia, si amamos a Dios y aborrecemos el pecado, si diariamente vamos delante de su presencia. Dice, entrad en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aún Dios está esperando que cada uno de nosotros podamos ir a ese aposento y podamos abrir nuestros corazones y podamos orar a Dios. Amén. Amén. Y Él recompensará en público. Entonces Noé, justo, practicaba la justicia, perfecto, amaba la rectitud, aborrecía el pecado, caminaba con Dios, tenía comunión diaria con Dios, al igual que con Abraham. Dios tuvo más adelante también comunión con Abraham. Abraham tuvo comunión con Dios. Amén. Amén. Así que vemos que Dios hizo de Noé allí primeramente alguien a quien pudo transmitir lo que iba a hacer. Dijo, Él le dio a conocer que venía un gran diluvio y que iba a destruir la raza humana. Por lo cual vemos que Dios allí también contó, abrió su corazón de lo que iba a hacer. Por lo cual vemos que Noé no solamente fue un confidente, podríamos decir, de Dios, sino que fue amigo de Dios, caminaba con Dios, andaba con Dios, era el predicador de lo que Dios iba a hacer. Cada uno de nosotros también, ahora dice, ya no nos llamará siervo, porque dice, un siervo no sabe lo que va a hacer su Señor. Pero cada uno de nosotros tenemos muy bien claro en nuestros corazones al leer las Escrituras de que vendrá un tiempo final, un tiempo donde Dios ha prometido regresar por su pueblo, por su iglesia.
y Él nos ha transmitido, y Él espera que cada uno de nosotros no solamente podamos amar la justicia, amar a Dios, aborrecer el pecado, estar en comunión con Él, sino que también podamos, así como Noé, él pudo ser el predicador de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, por lo cual vemos que él fue también el portador de la promesa de Dios, y también vemos cómo Dios manifestó su gracia salvando a Noé y a su familia y también a todos los animales. Vemos en la Biblia que nos habla de creyentes que marcaron la diferencia en su generación. Y dice en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, nos habla allí sobre la vida de Enoc, otro creyente, otro que caminó con Dios, que agradó a Dios, que dio testimonio antes de ser traspuesto, dio testimonio de que era hijo de Dios. Por lo cual también es un estímulo en esta mañana para cada uno de nosotros, para cobrar nuevas fuerzas en Dios, para creer que Dios puede usar cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura, allí en el capítulo 5 de Génesis, en el versículo 22 hasta el 24, y dice así: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. El versículo hasta el versículo 24, y dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Así que aquí vemos realmente otra persona que creyó a Dios y que marcó una diferencia en medio de la sociedad en que vivía. Y dice la Escritura que caminó con Dios. Enoc, a través de su conducta, vemos que dio a conocer a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos habla aquí que también Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. Y Él nos ha dado una nueva vida. Ya dice, no pertenecemos, estamos en este mundo, pero no pertenecemos. Ahora tenemos allí en nuestros corazones la vida de Cristo, el propósito de Dios, el sentir de Cristo en nuestros corazones. Por lo cual dice: vosotros sois linaje escogido. Cada uno de nosotros ya somos escogidos por Dios. Hemos sido allí revestidos de Cristo, dice la palabra del Señor. Por lo cual podemos también nosotros, así como Enoc, dice, caminó con Dios, dice la Escritura, y desapareció porque Dios lo llevó. Amén. Amén. Quiera el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros podamos considerar que somos allí propiedad de Dios y que Dios nos ha escogido para que seamos, dice, ese linaje real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido adquiridos por el Señor por precio de sangre, por lo cual podemos también nosotros marcar una diferencia en medio de una sociedad maligna, como dice la palabra del Señor. Entonces, Enoc dejó el mundo y se hizo uno con Dios.
enseñó al mundo por su predicación seria. Enoc predicó el juicio de Dios también. Dice el libro de Judas, allí en el Nuevo Testamento, en el versículo 14 y 15 de Judas, dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Cómo podemos nosotros ver? Ya Enoc pudo ver en el Espíritu lo que allí iba a suceder al final de los tiempos. También vemos que Juan lo describe en el libro de Apocalipsis. Y vi, dice, un gran trono blanco allí en el capítulo 20, del versículo 11 y 12. Podemos decir, bueno, Enoc caminó con Dios y dice, y Dios lo llevó, desapareció porque Dios lo llevó. Pero vemos a través de las Escrituras que era alguien que tenía comunión con Dios. Ya en el Espíritu podía ver lo que iba a suceder, el juicio de Dios. Por lo que nos habla allí el libro de Judas. Y Juan escribe en Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 11 y 12, y dice así: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vemos cómo Juan, allí en la revelación, allí confirma lo que Enoc ya vio muchísimos años antes en el Espíritu. Por eso vemos que Enoc es otro de los creyentes que marcó allí una diferencia en medio de una sociedad también que estaba lejos de Dios, por lo cual enseñó allí a través de su vida, de haber desaparecido, enseñó también y nos enseña a nosotros de qué manera también un día hará con cada uno de los creyentes si estuviéramos aún vivos. Dice que Dios, en un abrir y cerrar de ojo, nos iremos con Él. Amén. Amén. Nos habla sobre el arrebatamiento. Dios tomó a Enoc, dice, desapareció porque Dios le llevó. Quizás muchas personas también buscarán nuestras vidas por haber creído en Cristo y ya no nos encontrarán. Esto es lo que hablan las Escrituras, que en un abrir y cerrar de ojos la iglesia, aquellos verdaderos creyentes, aquellos que han amado a Dios, que han practicado la justicia, han amado a Dios, han aborrecido el pecado, han tenido comunión con Dios diariamente, dice, serán arrebatados. Por lo cual también hay gran esperanza para cada uno de nosotros en esta mañana. Dice el libro de Génesis, allí nos habla en el capítulo 39 sobre la vida de José. Vemos que José también marcó en todas las circunstancias de su vida una diferencia, porque fue un hombre sabio, sensato, que tenía el Espíritu de Dios y el Señor estuvo con él. Vemos que de esclavo
pasó a ser gobernador de Egipto. Así nos habla la Escritura. Se le conoció por su integridad. Era un hombre con sensibilidad espiritual. Podía saber, aún sentir la voz de Dios, lo que Dios iba a hacer. Pudo interpretar aún los sueños. Preparó a una nación para sobrevivir de una hambruna tan grande, 7 años de sequía. Entonces vemos cómo él también actuó correctamente en todas las circunstancias, pero cada uno de nosotros también podemos pedir a Dios para que Él pueda allí darnos de su Espíritu, para que la presencia de Dios esté con nosotros y podamos obrar correctamente en cada circunstancia. Por lo cual vemos realmente que José también pudo marcar una diferencia. En 1 Samuel capítulo 12, desde el 1 al 5 nos habla. Dice: Samuel marcó también una diferencia en su generación, porque fue un hombre honrado y nadie podía acusarlo de nada. Vemos cómo dice el versículo 5 del capítulo 12, y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Entonces vemos tantos ejemplos en las Escrituras, creyentes, hombres que creyeron a Dios y que pudieron marcar una diferencia. Quiera el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros podamos decir: Señor, aquí está mi vida. Tú eres el que puedes darme todo lo necesario para que yo también pueda ser alguien que hable de esas maravillas que tú has prometido para todos aquellos que creen en el nombre de Jesús. También el libro de Job nos habla allí en el capítulo 1, versículo 1, y dice así: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos allí cómo Dios mismo da testimonio de Job, que era varón justo, recto, apartado del mal. Qué bueno es que nosotros podamos clamar a Dios. Dice: pedid y se os dará. Hasta aquí nada habéis pedido. Debemos pedir a Dios que Dios nos dé ese mismo corazón que estaba en aquellos hombres que creyeron y que marcaron una diferencia en medio de una sociedad maligna. Cada uno de nosotros también en esta mañana podemos recibir de Dios si tan solamente creemos a la palabra de Dios, si tan solamente la recibimos en nuestros corazones y creemos que ella es viva, es poderosa y puede hacer esa obra milagrosa en nuestros corazones para seguir siendo fieles a Dios. Daniel nos habla allí en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él propuso en su corazón. En esta mañana Dios quiera que nuestra decisión sea: Señor, aquí está mi vida. Yo propongo, yo me dispongo en mi corazón a seguir oyendo tu palabra, a creer que tú eres el que perfeccionarás mi vida. Amén. Y podamos así, como Daniel, como Job, como José, como Enoc y como Noé, que marcaron una diferencia en medio de una sociedad maligna. Y dice Daniel, de oración constante, 3 veces al día se inclinaba, abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén.
Qué bueno es que nosotros podamos también orar a Dios, acudir a su presencia, cerrar nuestra puerta, orar a nuestro Padre que está en secreto y Él te recompensará en público. Tenía un corazón agradecido allí a Dios, pero también perseguido y amenazado por una muerte terrible. Allí fue él honrado por Dios porque estuvo en su corazón, se había propuesto no contaminarse. Y se mantuvo fiel a Dios aun cuando fue lanzado al foso de los leones, allí hambriento. Pero el ángel de Jehová estuvo con él. Estuvo para librarlo, para guardarlo. Amén. Quiera el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros podamos dar gracias a Dios por los muchos ejemplos de aquellos hombres que creyeron y que pudieron marcar esa diferencia. Ahora es el tiempo de cada uno de nosotros. Necesitamos allí del Espíritu de Dios. Necesitamos de esa necesidad de practicar la justicia, de amar a Dios, de aborrecer el pecado, de ir a la presencia de Dios para tener comunión diaria con Él, en el nombre de Jesús. Vemos que Daniel fue ejemplar en su manera de ser. Fue moderado, capaz, estudioso, diligente, valiente y humilde. Ante sus propios ojos él era humilde, pero era grande ante los ojos de Dios. Quiera el Señor que nosotros también podamos considerarnos humildes ante nuestros propios ojos, porque estamos limitados, pero que seamos grandes ante los ojos de Dios, porque Él es poderoso para usar a cada uno de sus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces vemos que aún su vida fue de estímulo para todos sus compañeros y también fue de mucha bendición para la nación de Babilonia. Cada uno de nosotros podemos ser de aliento para nuestros hermanos, para nuestros conocidos. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Cuánto estamos estimulando para que otros puedan amar a Dios, puedan amar y practicar la justicia? ¿Cuánto estamos siendo de estímulo para que otros puedan amar a Dios y puedan aborrecer el pecado? Para que otros puedan acudir a la presencia de Dios para orar en el nombre de Jesús. Vemos realmente allí en el libro de Ezequías, quisiera que podamos leer esta mañana, libro de Ezequías, capítulo 14, y vemos realmente que este trío ejemplar, Noé, Daniel y Job, podemos decir el trío ejemplar. Y vamos a ver Ezequiel, capítulo 14, desde el versículo 12, allí en el Antiguo Testamento todavía, capítulo 14, Ezequiel. Vemos realmente que para Dios estas personas que habían creído en Él eran de mucho estima delante de los ojos de Dios. Y dice a partir del versículo 12 de Ezequiel, del capítulo 14, del versículo 12 en adelante, dice así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ellas estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor.
Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a su hijo ni a su hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí que quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y seréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conociereis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Qué precioso trío, ¿no? Allí vemos realmente a Daniel, a Noé y a Job. Amén. Personas que creyeron y que marcaron una diferencia. Quiera el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros también podamos considerar que hemos sido llamados para marcar una diferencia en esta generación, dice, maligna y perversa. Así nos habla también en el libro de Filipenses, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, en esta mañana, cada uno de nosotros podamos comprender que nosotros también hemos sido llamados a marcar una diferencia. Y tenemos un gran aliento al leer en las Escrituras que hombres que creyeron a Dios, que se consagraron a Dios, que pudieron allí amar a Dios, aborrecer el pecado, pudieron practicar la justicia y que mantuvieron una comunión con Dios diaria. Ellos pudieron ver en sus vidas el cuidado, la protección y las promesas de Dios. En esta mañana quisiera que podamos orar al Señor y podamos pedirle a Dios que Dios siga manteniéndonos siempre en ese fundamento que es la palabra de Dios. Aunque la palabra del Señor aún sigue haciendo un efecto en medio de este mundo, ella separa y divide, ella da vida, su palabra es poder, es pura, permanece eternamente, da luz, pero ella también un día juzgará a los vivos y a los muertos, por lo cual en esta mañana cada uno de nosotros podamos ser allí revestidos por la presencia de Dios,
La palabra del Señor dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En esta mañana hemos visto cómo Noé, varón justo, que practicaba la justicia. Vemos también allí que era perfecto porque amaba la rectitud y aborrecía el pecado. Caminaba con Dios, tenía comunión diaria con Dios. Ellos allí pudieron marcar esa diferencia. Daniel se propuso en su corazón fielmente servir a Dios, únicamente a su Dios. También Dios nos ha llamado para que podamos marcar esa diferencia en medio de una sociedad maligna y perversa. Pero Él nos ha dado su Espíritu. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Si en esta mañana tú recibes la palabra de Dios, si en tu corazón tú pides a Dios que Él pueda darte esa fe que viene por el oír, por el escuchar, por el atender a la palabra de Dios, por recibirla en tu corazón, Dios estará allí fortaleciendo tu fe para creer que aún en este tiempo la iglesia de Cristo tiene el poder de su Espíritu Santo para seguir hablando, para seguir dando testimonio. Enoc dice: caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció. Él fue allí arrebatado. Y así también cada una de nuestras vidas, si diariamente buscamos esa senda, ese camino angosto, esa puerta angosta, ancho es el camino que conduce a la perdición, pero angosto es el camino que conduce a la vida eterna. Señor, en esta mañana yo clamo a ti para que tu palabra, que es viva, que es poderosa, que puede llegar a lo profundo de cada corazón que ha oído en este lugar, o quizás a la distancia, ha oído la palabra de Dios, esa advertencia tan seria que viene sobre toda la humanidad. Allí Enoc pudo ver a través del Espíritu de Dios, él pudo ver ese juicio final, cómo iban a quedar allí aquellos impíos que habían hablado mal contra el Señor. Pero en esta mañana cada uno de nosotros creemos a tu palabra, Señor, que a través de tu obra en la cruz del Calvario, a través de creer en ti, de poner toda nuestra esperanza en tu obra perfecta y en la cruz del Calvario, donde derramaste tu sangre para que cada uno de nosotros podamos ser limpios, podamos ser purificados, santificados, para que la culpa ya no esté en nuestros corazones y podamos ser ese pueblo escogido, esa nación santa que pueda contar, que pueda dar a conocer las maravillas. En el nombre de Jesús tenemos casi 11 meses hacia adelante en este nuevo año que Dios nos ha dado. Si Él nos da vida, si Él nos da fuerza, Él nos está dando en este comienzo de año también esta esperanza gloriosa de todos aquellos hombres que creyeron y que marcaron una diferencia. Así cada uno de nosotros allí podamos poner nuestros nombres en esta mañana, podamos decir: Señor, aquí está mi vida. Oh Dios, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi espíritu, toma mi cuerpo, toma mi fuerza. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, si tan solamente pudiéramos amarle a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente. Oh Dios, en el nombre de Jesús, ¿cuántos en esta mañana estaríamos entre la lista de aquellos creyentes que han dispuesto, que se han determinado en su corazón allí marcar una diferencia en medio de esta sociedad maligna? En el nombre de Jesús, como tu palabra nos enseña, para que podamos
podamos allí con todo nuestro ser poner nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú has estado manifestando tu poder, lo has hecho en el año que ya hemos vivido. Allí ha estado tu presencia, tus ángeles, tu poder, tu protección. Y también, Señor, en este nuevo año podremos ver tu mano gloriosa sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias te damos, Señor. Gracias porque tu palabra nos trae gran esperanza hacia el futuro. Viene el día glorioso en que todos seremos transformados a la misma imagen de Jesucristo. Oh, gracias, Señor, porque ya no tendremos más parte en medio de la maldad, en medio del pecado, en medio de todo aquello por lo cual tú fuiste a la cruz del Calvario, allí a morir por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, muchas gracias.